vamos a poner en pantalla a nuestro primer invitado, el doctor Mauro Andino. Póngalo en pantalla, mi estimado Jorge Aycar. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos, como siempre. Usted, una persona que siempre está en las entrevistas de Ecuador en directo, y gracias desde acá, desde la cabina de Guayaquil, pues le agradecemos muchísimo, doctor Andino. Muy buenos días, Jaime. Un saludo cordial para usted y por supuesto para todos quienes nos sintonizan a través de Ecuador en directo. Listo y predispuesto para conversar un momentito con ustedes. A las órdenes. Gracias, doctor. Doctor, a ver, la alcaldesa de Guayaquil la semana anterior anunció que va a restringir ciertos derechos a los ciudadanos que no se vacunen. ¿Hasta qué punto estas medidas que ha anunciado la alcaldesa de Guayaquil son constitucionales? A ver, no es un tema sencillo, no es un tema fácil. ¿Por qué? Porque aquí podríamos estar hablando de la colisión de dos o más derechos. ¿Por qué de la colisión? Porque están en juego, por un lado, el interés individual o la autonomía individual del ser humano, es decir, el hecho de que usted pueda decidir si quiere o no quiere vacunarse, y de otra parte, el interés general, el interés colectivo. Es decir, podrían estar en tensión la decisión, las libertades individuales para que usted pueda acceder a una vacuna, si es que esa es así su decisión, o por el otro lado, la salud pública de las demás personas. Consecuentemente, dentro de esta colisión del derecho a la libertad individual a escoger y a acceder a una vacuna versus el interés colectivo, el interés general, evidentemente este tipo de enfrentamientos o de colisiones entre derechos tienen que llegar a una conclusión que debe partir de una ponderación de los mismos. Y para ponderar el ejercicio de los derechos, usted no lo puede hacer ni vía ordenanza, ni vía reglamento, sino única y exclusivamente, y esto debe quedar absolutamente claro, única y exclusivamente mediante ley orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que se quiere restringir algún derecho, esto es función, esto es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Ahora bien, unos podrán decir, es correcto que se incentive o que se traten de generar ciertos condicionamientos en términos incluso de sanciones pecuniarias, económicas, o como se ha dicho, tratar de incentivar para que la gente se vacune a través de ciertas medidas restrictivas para que no puedan asistir a determinados lugares públicos, para que no puedan hacer uso, por ejemplo, igual del transporte público, o para que no puedan asistir, por ejemplo, a determinadas agencias o actividades comerciales de carácter privado, un restaurante, un centro comercial, en aras de precautelar el interés general, el interés colectivo. Pero reitero, eso únicamente se lo podría hacer mediante una ley orgánica, porque el ejercicio de los derechos solo se lo puede realizar mediante este instrumento. Eso señala la Constitución de la República. Y porque además la propia Carta Fundamental señala que para el ejercicio de los derechos constitucionales, para el ejercicio de los derechos humanos, no se establecerán más condiciones, más requisitos que los que señalan la Constitución y las leyes de la República. Consecuentemente, usted no podría restringirlos, no podría regularlos vía ordenanza, vía reglamento y peor aún únicamente mediante un discurso político, ¿verdad? Que es lo que hasta el momento tenemos. No tenemos nada más que un discurso, una elucubración. Entonces, creo que este es el marco preliminar, lo que uno debe entender, cuál es la vía, cuál es la herramienta jurídica, solo mediante ley orgánica. Y reitero, aquí entran en tensión estas cuestiones del interés individual versus el interés colectivo. Personalmente, sí considero que debe prevalecer el interés general, el interés colectivo, porque el hecho de que usted no quiera acceder a una vacuna no significa que el Estado le pueda obligar, y eso también hay que tener claro. No es que el municipio o el Ministerio de Salud Pública le va a acoger a usted con la fuerza pública y le van a obligar a ponerse la vacuna y le van a inyectar la vacuna, sea cual fuera esta.
no puede realizarse esto. Esto es imposible, esto sería inaudito en un Estado constitucional de derechos y justicia, esto sería algo impensable en un Estado democrático. Pero lo que sí se podría llegar a hacer es que, correcto, usted no quiere vacunarse, está en su legítimo derecho. Pero si es que usted no tiene el carnet de vacunación, usted no podría acceder a determinados servicios o no podría acceder a determinadas actividades que son actividades económicas de carácter particular, de carácter privado. Podría llegar a suceder esto siempre y cuando se lo haga vía ley orgánica. Eso es lo que hay que tener muy, muy presente y cierro solo con esto. Similar a cuando usted, no es lo mismo, pero digamos, es un símil, algo parecido. Cuando usted no va a ejercer su derecho al sufragio, fíjese usted, nadie le puede ir a usted a obligar y ponerle un revólver en la cabeza y decirle, es obligatorio el derecho al voto. Así que usted este ratito se acerca a las urnas y vota. Nadie hace eso, pero es obligatorio el derecho al sufragio. Y si es que usted no cumple con esta obligación, ¿qué sucede? Le imponen una multa pecuniaria por un lado, o de otra parte le dicen a usted, usted para realizar cualquier trámite ante un notario o para poder acceder a una función pública o para realizar cualquier trámite en general, le exigen a usted el certificado de haber sufragado. Es decir, hay una consecuencia. Entonces, fíjese usted cómo en estos casos existe esto, pero eso no está regulado vía reglamento, pues, ni vía ordenanza, ni vía resolución del Consejo Nacional Electoral. ¿Dónde está establecida la multa pecuniaria porque usted no vote? En la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. Solo mediante ley, es decir, vía legislación del Parlamento Nacional. En este caso, si las personas que no se han vacunado quieren acceder al servicio de la Metrovía acá en Guayaquil, ¿eso no le pueden prohibir a una persona o sí estaría en derecho, no? No le pueden prohibir en las actuales circunstancias, no le pueden prohibir solo mediante un discurso, por más alcaldía que sea, por más alcaldesa que sea, no le pueden prohibir. Reitero, si quieren hacer esto, que me parece que puede tener cierta intencionalidad positiva, reitero, yo le estoy diciendo que para mí en esta tensión que existe entre las libertades individuales y el interés colectivo, el interés general, a precautelar la salud pública, debe prevalecer para mí este segundo elemento, el interés colectivo, el interés general. Pero eso solo se lo puede hacer mediante ley orgánica. No se lo puede hacer mediante ordenanza, no se lo puede hacer mediante reglamento. Únicamente la vía adecuada es la Asamblea Nacional para que los legisladores hagan un ejercicio de ponderación de derechos, para que esta regulación o esta restricción que se harían a ciertas libertades individuales, porque finalmente se están atacando las libertades individuales, porque finalmente lo que se está diciendo es, a ver, si tú no te vacunas, chévere, no te voy a ir a poner una pistola en la cabeza para que te vacunes, pero si no te vacunas vas a tener consecuencias, porque si no presentas ese carnet, no vas a poder acceder a ciertos servicios públicos como el transporte público, o no vas a poder acceder a determinadas actividades comerciales de carácter privado, ingresar a un restaurante, ingresar, se me ocurre, a un centro comercial, a una sala de cine, etcétera. Y eso evidentemente restringe sus derechos individuales también. Restringe su derecho al libre tránsito y a la movilidad, su derecho a acceder a servicios públicos de calidad, en fin. Y pueden existir también condicionantes que limiten a esa persona, porque, y esto es lo que hay que ser tal vez muy, muy tinoso, no siempre podría suceder que una persona, que un ciudadano, que una ciudadana del país no tenga el carnet de vacunación porque no le dio la gana de vacunarse, o porque no quiso vacunarse por algún tipo de prejuicio o por algún tipo de creencia, que cierto es que ahora pululan mucho estas cuestiones. Fíjese usted que hay un ufólogo por ahí que decía que ya en este mes íbamos a tener grafeno, ni sé qué, en nuestro organismo por la vacuna, y que eso se iba a conectar con las antenas, o no sé si son antenas, pero bueno, con este tema del 5G que se utiliza para los celulares, en fin, y que ya vamos a ver los resultados en estas épocas. Bueno, los que ya nos hemos puesto la primera dosis o los que ya se pusieron las 2 dosis, hasta el momento, por suerte, no hemos sufrido ninguno de estos tipos de efectos colaterales o secundarios que el señor decía, y que muchas otras personas más que tienen estas visiones terraplanistas y estas teorías de la conspiración, en fin, han ido promoviendo. Pero no todos puede hacer que no se vacunen porque creen en esto.
sino que pueden existir personas que por condiciones de vulnerabilidad y de exclusión histórica, de pobreza, no hayan accedido a la vacuna. ¿Y a quiénes me refiero? El plan de vacunación está acelerándose, se está ejecutando con mucha prolijidad, pero creo que está focalizado principalmente en el casco urbano. Y está bien, hay que felicitar, porque ha mejorado muchísimo el plan de vacunación. Y eso hay que decirlo, con profunda honestidad ética, intelectual, moral, política. Y hay que aplaudir eso. Pero pueden existir personas de la ruralidad, por ejemplo, que no se han vacunado por diferentes circunstancias, porque aún no tienen la suficiente comunicación, no hay campañas absolutamente amplias, profundas, potentes de sensibilización, de comunicación para que esa gente acceda a la vacuna, y puede hacer que esas personas, si se llegara a regular en la forma que se pretende, no tengan el carnet de vacunación, no porque no han querido vacunarse, sino porque simple y sencillamente aún no han tenido los flujos de información necesarios para acceder a la vacuna, o por condiciones de exclusión y de pobreza. Gente de la ruralidad, usted le dice tal día le toca la vacuna, pero esa gente no tiene carro particular, pues a veces no tiene ni siquiera dinero para el transporte público, para pagarse un pasaje. Peor va a tener para movilizarse de un lado a otro, ida y vuelta en un mismo día. Esas son las condiciones de pobreza en este país. Hay más de 8 millones de ecuatorianos que viven con $50 y máximo $3 diarios. Entonces fíjese usted que si vive con máximo $3 diarios, más de 8 millones de personas en este país, a veces también es complicado movilizarse desde la ruralidad hasta los centros urbanos. Por eso es que, digamos, ese plan de vacunación, de la forma prolija como se ha ido ejecutando y que hay que aplaudir, reitero, hay que felicitar esto al gobierno nacional, tiene que expandirse a todos los lugares y a los más recónditos territorios del país. Estamos dialogando con el doctor Mauro Andino. Doctor, en este panel me acompaña Patricia Giler, que también tiene inquietudes para usted. Patricia. Gracias, Jaime. Doctor, antes de pasar a otro tema, ¿qué pasa, por ejemplo, con eso que vemos normalmente en muchos establecimientos privados que dicen, nos reservamos el derecho de admisión? O sea, ¿eso desde siempre ha sido ilegal o podría aplicarse, no en los servicios públicos, pero sí en los temas privados, por ejemplo, eso con el caso de la vacunación? Igual, Patricia, buenos días. Sigue siendo muy, muy polémico el tema. Si es que no se lo regula mediante ley orgánica, sería muy discutible aquello. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución de la República señala que ninguna persona, ningún ciudadano puede ser discriminado. Y el artículo 11 señala con claridad, el artículo 11 de la Constitución, ahí establece varios numerales, y uno de ellos dice que nadie puede ser discriminado, entre otras cuestiones, por condiciones étnicas, por creencias religiosas, por filiaciones políticas, por algún tipo de discapacidad o por su condición de salud, ¿sí? Fíjese usted, ¿eso qué significa? Que nadie podría discriminarle a usted y decirle, usted no entra a este centro comercial, usted no entra a este restaurante porque usted no presenta el carnet de vacunación, simple y sencillamente porque es una decisión exclusiva del dueño del local. Hay quienes consideran, respeto ese criterio, que al tratarse de una actividad comercial de tipo privado, podría el dueño restringirle a usted el acceso. Pero si uno revisa el texto constitucional, reitero, no se puede discriminar a ninguna persona digamos, el ejercicio de sus derechos, por ninguna de estas razones o por ninguna de estas condiciones. Por eso la importancia de que esto se lo haga bien. Y la vía adecuada es que se lo regule vía Parlamento, vía Asamblea Nacional, a través de una ley orgánica, porque es conocido por todos, y como usted bien sacaba a colación, que hace varios años atrás existían principalmente bares, discotecas que decían nos reservamos el estricto derecho de admisión y básicamente hacían una especie de selección sobre la base de cómo usted iba vestido, por ejemplo. Y yo me acuerdo acá en la ciudad de Quito había discotecas que te decían, por ejemplo, con zapatillas usted no entra, o no sé, claro, se me ocurre, con pantalón jean, o sea, usted no entra acá porque usted tiene que venir vestido de tal manera y bajo tales parámetros para que usted pueda ingresar acá. Eso evidentemente era discriminatorio y por eso nuestra Constitución prohíbe este tipo de cuestiones. Pero, aquí entramos nuevamente en este otro significado que yo le mencionaba a Jaime,
¿qué debe prevalecer? ¿El interés individual a yo vestirme como me da la gana y a llegar al lugar que yo quiera, o el interés colectivo? Y el dueño del restaurante, ahora, el dueño de la discoteca bien puede decir, yo no le estoy discriminando a usted por cómo está vestido, o si es que tiene o no tiene el carnet de vacunación, yo no le dejo entrar porque yo quiero precautelar el interés general de las 50, 100 personas que están aquí dentro, que ellas sí me han demostrado que están vacunadas. Y como usted no me demuestra que está vacunada, usted podría poner en serio riesgo la salud de todas las personas que estamos aquí dentro y además, por supuesto, podría poner en riesgo mi actividad comercial, porque si es que aquí se genera un foco de contagio, me va a tocar cerrar mi negocio por 60 días o en fin, por el tiempo que sea. Doctor, ¿qué tiempo podría llevarle a la Asamblea a hacer esta ley? Porque para ciertas cosas hay plazos, ¿no? Y hay plazos que hay que ir cumpliendo. ¿Qué tiempo podría ser el óptimo? Absolutamente no es un tiempo fácil. A ver, primer debate 90 días, segundo debate 90 días, y eso diciendo bajito. Ojo, ¿por qué? Porque la ley orgánica de la función legislativa le habla que el informe para primer debate, desde que el CAL califique ese proyecto de ley, es decir, me estoy saltando incluso los días que tiene el CAL para calificar un proyecto de ley, los días que tiene la unidad de técnica legislativa para hacer un informe donde sugiera o no la calificación del mismo y envía al CAL. Solo vea, la unidad de técnica legislativa tiene 3 días para elaborar un informe no vinculante. De ahí el CAL tiene un plazo determinado y desde que llega a la comisión especializada permanente, que podría ser, dada la temática, podría ser, por ejemplo, la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, porque lo que se quiere es regular el ejercicio de ciertos derechos, o podría también en aras de la salud pública ser la Comisión del Derecho a la Salud. Ahí habría que definir. Pero desde que llega a la comisión y abocan conocimiento los legisladores, ellos tienen un plazo de 90 días para emitir el informe para primer debate. Y si es que no logran elaborar el informe dentro de ese plazo, pueden pedir una prórroga a la presidenta de la Asamblea, una prórroga de un número determinado de días, que si la memoria no me falla, me parece que son, perdón si me equivoco en esta parte, creo que son 30 días adicionales de prórroga para ese informe para primer debate, y después pasa al pleno de la Asamblea, se discute, se reciben observaciones, regresa a la comisión, y en la comisión tienen 90 días más para el informe para segundo debate. Y para sacar el informe para segundo debate pueden pedir una prórroga y ahí sí la ley no establece un plazo máximo. Ahí queda a discreción de la presidenta de la Asamblea que les diga, miren, les doy una prórroga de 30 días, de 60 días más. Estamos hablando... En el mejor de los casos sería... Claro. A ver, bajo estamos hablando de unos 200, 8 meses. de unos 220 días, póngale usted, de unos 220 días y ahí sí ya calcúlele en términos de meses. No es algo fácil. De unos y está bien que sea así. O sea, sin trabas. Está bien que sea así, porque no se puede regular mediante ordenanza estas cosas, me explico. O sea, la Constitución es clara únicamente mediante ley orgánica. No me cansaré de repetir esto. Estoy de acuerdo en que hay que precautelar el interés colectivo y hay que incentivar a la gente, pero hay que hacerlo bien. No se lo puede hacer mediante ordenanza porque eso sí sería violar la Constitución y podría ser objeto esa ordenanza o cualquier reglamento de una demanda o de una acción pública de inconstitucionalidad, por ejemplo, porque a todas luces estaría violando lo que dice nuestra Carta Fundamental. Doctor, hemos tocado el tema de la Asamblea, al hablar de esto yo creo que es importante, me gustaría que antes de despedirnos, estamos con el tiempo, pero que usted nos dé un análisis importante, pero un poco rápido, sobre las declaraciones de la asambleísta de Pachacuti, aquella que ha dicho vamos a robar bien, vamos a robar, o sea, queremos pensar bien efectivamente y creer que es un problema, o que fue una ironía, ¿no? O que fue un problema efectivamente de traducción o lo que ella quiso decir, pero de cualquier manera yo creo que sí debe de sentarse un precedente, o sea, es simplemente una opinión. No sé qué es lo que dirían las leyes en este caso, qué es lo que legalmente, qué es lo que se podría aplicar, porque no nos podemos dar el lujo, un país que ha vivido sumergido en la corrupción, de tener esa clase de mensaje por el motivo que sea de una autoridad. Doctor. Antes de responderle esta pregunta, solo para cerrar con un breve ejemplo, porque hay muchas personas las que no quieren vacunarse, no dicen es que es mi cuerpo y yo decido sobre mi cuerpo.
y hacen analogías incluso equivocadas con la libre decisión de las mujeres cuando deciden interrumpir el embarazo producto de una violación, ¿sí? Que no es lo mismo a lo que están sosteniendo algunas de las personas que dicen, es que yo no quiero vacunarme porque me van a inyectar un chivo, poco más un GPS y grafeno y estas barbaridades más que ahora se especula a través de redes sociales. No es lo mismo, ¿por qué? Porque sería distinto que Juan Piguave, pongo un ejemplo, decida fumar todos los días, tomar, drogarse. Eso es libre autodeterminación, autonomía individual del cuerpo de Juan Piguave. Y ahí nadie puede meterse. ¿Por qué? Porque el hecho de que Juan Piguave fume, tome, se drogue todos los días, al único al que le está causando daño físico es a él, a Juan Piguave. Sí, probablemente le causa daño emocional a sus familiares, que sin duda alguna han de sufrir, de verle que todos los días está en las drogas, en el alcohol, en fin. Pero finalmente, físicamente, el único que se está provocando un daño a sí mismo es esa persona, llamada Juan Piguave. Nadie más. Libre decisión individual, autonomía sobre su cuerpo, eso él puede hacerlo. Pero es distinto que uno no se vacune y cuando uno salga a las distintas actividades con la comunidad, con la ciudadanía, uno pueda ser el portador del virus y uno pueda ser el foco de contagio. Y ahí ya no es libre autonomía de mi cuerpo, sino que yo estoy poniendo en riesgo, producto de mi negativa para vacunarme, estoy poniendo en riesgo la salud pública de mi comunidad, la salud pública de aquellos que sí quieren vacunarse o de aquellos que sí quieren o que sí creen en la necesidad de que la vacuna es necesaria para impedir el avance de la pandemia, el avance del virus. Entonces me parecía muy importante precisar este tipo de ejemplos y de situaciones. Y ya sobre el caso de la asambleísta de Pachacuti, bueno, ahora hay incluso un comité de ética en la Asamblea Nacional que podría investigar estos hechos, pero creo que más allá de las declaraciones no tenemos más elementos porque ella está en un evento público, está dando un discurso. Hemos visto lo que la gran mayoría ha visto, un extracto de sus declaraciones. Habría que preguntarle a ella cuál fue el contexto bajo el cual ella se refirió a esto, porque lo que hemos visto es un clip de 1 minuto, de 1 minuto y medio. Yo no quiero justificarle a la señora, yo también rechazo este tipo de declaraciones, pero sí quisiera saber bajo qué contexto, cuáles eran los antecedentes de su discurso, a qué se estaba refiriendo. Y mire, cuanto menos creo que le debe una explicación a la Asamblea Nacional, creo que podrían activarse las disposiciones que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa en relación a que un comité de ética podría investigar este comportamiento, pero sinceramente no creo que pase a mayores porque lo único que tenemos como evidencia, si cabe la expresión, es ese clip pequeño. Quisiera saber bajo qué contexto se refería a ella y qué argumentos puede entregar. Y de no ser el caso, pues podría ser susceptible de algún tipo de sanción, reitero, a través del propio Comité de Ética que está conformado por integrantes de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional. No olvidarse que también hay otro tipo de sanciones administrativas en la legislatura por el incumplimiento de otras actividades y que podría ser objeto esta legislada. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Un gusto. Hasta pronto. Gracias al doctor Mauro Andino, experto electoral y analista político aquí en el programa Los Especialistas.